Reciban ustedes un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar en la creación de tablas en una página web mediante el lenguaje HTML, que es el lenguaje de marcas de etiquetas. Para esto ya tengo abierto aquí el blog de notas con la estructura básica del código HTML, que comienza con la etiqueta del lenguaje, que es HTML. Vemos aquí la cabecera o head, que no me he percatado, no la he cerrado. Etiqueta que abro tengo que cerrarla, salvo unas pocas. HTML, como había venido diciendo anteriormente, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto no afectará si es que tú trabajas una etiqueta con mayúscula o si la trabajas con minúscula, ¿no? Dentro de la etiqueta título, pues el título va a ser tablas, ¿sí? Este va a ser el título que se va a mostrar en la parte superior del navegador. Y empezamos a editar el body o el cuerpo, que como ya habíamos dicho en anteriores tutoriales, pues en el body es donde se escribe todo lo que queremos mostrar en la página web. Y vamos a hacer un pequeño título, un título principal, por eso va a ser H1. Voy a cerrar este H1 y le vamos a poner con mayúscula creando tablas, que va a ser nuestro título central. Se me ocurre también que podemos centrar este título, por lo tanto vamos a utilizar la etiqueta de center y delimitamos para que solamente centre este texto que tengo aquí. Ok, voy a guardar este archivo, guardar como. Yo he creado una carpeta llamada mis páginas web. Aquí es donde voy a almacenar todos los trabajos que yo tenga de HTML para que se guarden en formato de tablas. Y no nos olvidemos siempre la extensión .html. No importa si es que la extensión es en mayúsculas o en minúsculas. Ok, yo no lo voy a guardar porque de hecho yo lo tenía guardado ya, y lo voy a abrir en la carpeta que lo contiene. Aquí veo mi archivo creación de tablas y en este momento lo voy a abrir con el navegador de mi preferencia, en mi caso el Google Chrome. Yo tenía ya algo avanzado, pero lo voy a eliminar, ¿sí? Control G, no había guardado. Bien, ok, hasta aquí vamos en este momento, solamente lo que es el título. Y ahora sí vamos a empezar con la creación de mis tablas, y para esto necesitamos que me presten muchísima atención. Esta tabla la vamos a crear primeramente iniciando con la etiqueta table o table. Esta etiqueta table la vamos a cerrar para delimitar dónde inicia y dónde finaliza mi tabla. La etiqueta table trabaja básicamente con dos etiquetas, con la etiqueta llamada tr y con la etiqueta td. Básicamente la etiqueta tr es para la creación de filas y la etiqueta td para la creación de lo que serían columnas. Entonces yo tengo aquí esta tablita. Las filas se hacen de manera horizontal y las columnas de manera vertical. En este caso voy a crear
una tabla en Word, insertar tabla, una tabla de 4x4, es decir, que tenga dos filas, en este caso veo las filas, y le voy a agregar dos columnas. Al momento en que creo las filas, si se dan cuenta, solamente tomo el número de filas y al girar hacia la derecha tomo las columnas. Esta unión entre filas y columnas me va a crear lo que son las celdas. Cada uno de estos casilleros son las celdas, y en función de estas celdas es que yo voy a trabajar con filas o columnas según las celdas que yo quiera obtener. Bien, para citar este ejemplo aquí de una tabla con 4 celdas, significaría que yo debo de tener 2 columnas y 2 filas, y para eso empiezo primero con las filas. Yo le voy a decir en este momento, acá arriba voy a crear mi primera fila. TR es para las filas, y en la parte de abajo creamos nuestra segunda fila. TR, cierro. Entonces aquí delimito una fila y acá delimito la otra fila. Vamos a ver cómo nos quedaría. Fila 1, si solamente lo dejamos así. Fila 2. Voy a editar. Control G y vamos a ver los resultados. Mira cómo me quedaría en este momento. Fila 1, fila 2. Pero hasta aquí nosotros no le encontramos ningún sentido. ¿Por qué? Porque esto solo no hace nada. TR solo no tiene ninguna injerencia, puesto que cada fila debe tener una columna, y para esto yo voy a crear esta columna TB, que es lo que va a delimitar donde comience y donde termine una fila. Cierro mi TD, porque dentro del TR, porque dentro de la fila es que voy a insertar esta columna para poder hacer o crear una celda. Vamos a ver cómo nos quedaría. Control G, F5. Vemos que ahí ya se ha ordenado todo en columnas. Pero hasta ahora tú solamente ves las... Perdón, aquí tengo mal escrito. Hasta ahora tú solo has visto aquí las letras o los nombres o las palabras que estoy escribiendo, pero necesitamos que esto realmente parezca una tabla, y para esto vamos a agregarle un atributo a esta etiqueta, que es el atributo border. No border como algunos saben escribir, sino border, y le voy a decir que va a ser igual a 1. Vamos a guardar los cambios y vemos enseguida el resultado. Pero si te das cuenta, ¿por qué no me afecta a la palabra fila 2? Sencillamente porque no la estoy delimitando como una tabla, y una tabla está compuesta por filas y columnas, porque me faltó acá abajo señalarle que también quiero tener encerrada esa palabra dentro de la tabla. Entonces aquí estoy diciendo en la fila 1 columna 1, y en la fila 2 columna 1. Seguimos en la columna 1. Control G, perdón, para guardar. F5, y ya vemos como inclusive se me ha ordenado. Y al hablar de columnas y filas, ya no podemos hablar netamente de una fila o de una columna, sino hablar de celdas. Decimos que estos son celdas. Entonces, una celda, esto viene a ser mi otra celda.
control G para guardar, F5 para actualizar. Si yo quisiera tener una tabla con una sola fila, una columna, tendría que eliminar acá. Vamos a ver este ejemplo, cómo me quedaría. Control G, F5. Ok, ya ven ustedes, quiero en esa misma fila tener otra celda, otra columna, por lo tanto abro TD y cierro nuevamente TD. Si aquí estoy hablando de la celda 1, celda 1A, vamos a hacerlo como en Excel, porque estamos en la fila 1 y en la primera columna, y como en Excel las columnas se nombran alfabéticamente, lo vamos a hacer así. No es una obligación, solamente para irnos guiando, porque esto es una tablita básica que estamos haciendo. Celda, sigo en la fila 1, pero esta vez en la columna 2, por lo tanto va a ser la columna B. Vamos a ver cómo me quedaría el resultado. Celda 1A y celda 1B. Bien. Y vamos también a crear otra fila, para lo cual, como yo entiendo que voy a tener el mismo número de celdas dentro de mi segunda fila, pues voy a copiar y a pegar. Al momento de copiar este nuevo TR, se me creará una nueva fila, pero en este caso estamos hablando de la fila 2 y seguimos en la columna A. Y en el caso acá seguimos en la columna B, pero ya estamos en la fila número 2. Control G, F5, y vamos viendo cómo va tomando forma nuestra tabla. Si yo quiero contar con una celda con una tabla que tenga 3 celdas en la primera fila, pues me tocaría crearla, TD, y cerrar con TD. Aquí estoy delimitando que esto de acá pertenece a una nueva columna, por lo tanto, al estar dentro de una fila, a una nueva celda. Esta se va a llamar celda 1C, porque estamos todavía dentro de la primera fila que comienza aquí y recién termina acá, ¿sí? Vamos a ver el resultado. F5, y quiero que te des cuenta de algo, que mi tabla efectivamente ha creado en este momento esa celda que acabamos de editar, pero si te das cuenta, en la fila de abajo no tenemos ninguna celda, es porque nosotros no la hemos creado. Bien, podemos hacer varias cosas. En este momento sí la voy a crear para que vean que no es lo mismo dejar un espacio vacío que tener una celda creada. Y para esto voy a poner TD y voy a cerrar mi TD, mi nueva columna. Esta celda vendría a llamarse celda 2C, puesto que está en la columna C, pero está en la fila 2. Ya guardado, actualizamos y vemos aquí, al parecer hay un error en el TR, hay un TR que no lo cerré bien. Aquí, correcto, aquí me marca un error porque cometí un error al editar el TR. F5, hay que tener muchísimo cuidado con las tablas. Bien, esta tabla pues trabaja con algunos atributos. Por ejemplo, el atributo BG
color, que nosotros por lo general se lo aplicamos al body, también lo podemos aplicar aquí. Ya sabemos que los colores van a estar en inglés, y aquí solamente por referencia vamos a aplicar un green, control G, y al estar este BG color afectando a la etiqueta table, va a afectar a toda la tabla. Vemos en este momento cómo ha afectado a toda la tabla, pero si yo quiero que alguna celda específica tenga algún color diferente, yo puedo trabajar en las etiquetas TD. Si yo quiero que toda la fila sea la que cambie de color, pues tendría que afectar a la fila. Yo lo puedo hacer en este momento. Voy a cambiar todo el color de la fila 1 con el BG color, que va a ser igual. Solo para probar vamos a poner un color rojo, control G, un red, F5. Ya ven cómo, a pesar de que toda la tabla tiene el atributo de relleno verde, pero también acabo de editar y decirle que quiero que toda esta fila sea de color rojo. En este momento voy a proceder a cambiar los atributos de cada una de estas celdas, y para lo cual voy a modificar este TD. Este TD de aquí, al estar dentro de la fila 2, solamente va a afectar a esta celda, no a toda la columna 1. Entonces tendría que ubicar BG color, que va a ser igual. Se me ocurre un blue, control G, F5. Bien, y así podemos ir cambiando los atributos de cada una de estas celdas. Se me ocurre aquí un BG color igual un amarillo, un yellow, F5, y vamos a poner en la última celda un BG color igual, estoy pensando todavía el color, se me ocurre un white para que quede en blanco. Control G, F5, y ya vemos allí cómo las tablas se han cambiado según el atributo que nosotros hemos puesto. En este momento yo aprovecho y te voy a pedir disculpas por si acaso has escuchado sonidos medio raros. Lo que pasa es que estoy haciendo la grabación del video en un lugar abierto y donde se escucha pues los ruidos de la gente que va pasando por la calle, y todo esto interfiere en la grabación del video, y he puesto precisamente este horario es porque muchas veces en horario nocturno, que podría tener más espacio, que es menos ruidoso, podríamos decirlo así, pues realmente me hace falta del tiempo, un tiempo que no dispongo. Bien, y seguimos viendo estos atributos de esta tabla, y vamos a crear una fila en la parte de arriba, en la parte superior. Voy a crear una nueva fila. Yo quiero que en la parte de acá arriba se inserte una nueva fila, por lo tanto vamos a crear un TR y cierro TR. Justamente lo que les decía, en este momento está pasando vendedores, interfiere un poco con el video, pero bueno, queda como anécdota. Ya me hicieron perder, bueno, la celda TD, y delimito cuál va a ser mi celda con el cierre del TD. Entonces esta va a ser
control G va a ser como mi tabla de encabezado. Pero mira, resulta que mientras la celda esté vacía, no tenga contenido, sencillamente va a aparecer como que no estuviera. Aquí veo el espacio de que se ha creado, pero al estar vacía pues no ocupa espacio y HTML trata de optimizar. Es por eso que le vamos a poner un encabezado. Aquí le vamos a poner tabla 1. Esta va a ser mi primera tabla. Vamos a guardar, G, y ya vemos aquí cómo se ha creado la celda. Pero al no haber creado más columnas, pues sencillamente esta primera columna se alineará con el resto de columnas 1 de cada fila. Pero yo quiero extender, yo quiero que esta celda de aquí ocupe estos dos espacios, y para eso vamos a trabajar con algunos atributos. En este caso debo de trabajar a nivel de TD, porque esta es la celda, y esta celda trabaja con un atributo llamado CallSpan. CallSpan, que va a ser igual al número de celdas que yo quiero que ocupe de espacio, de columnas expandidas, 1, 2 y 3. Por defecto viene en 1, pero como yo quiero que ocupe 3 espacios, vamos a ponerle el número 3. Guardamos y actualizamos el navegador. Ya vemos cómo la celda ocupó el espacio de las dos celdas de las filas inferiores, por este atributo que le acabamos de aplicar. Y si tú quieres mejorar la parte estética, queremos centrar, obviamente aquí dentro a este texto lo quiero centrar, voy a utilizar la etiqueta center. ¿Sí? Podemos utilizar center y cerrar esta etiqueta center, y vamos a ver cómo nos queda. Control G, F5. Bien, ya tenemos nuestra primera tablita. No recuerdo muy bien, pero me parece que esta tabla también podemos aplicar el atributo align. Vamos a ubicar un align center. Vamos a ver qué pasa si no. Control G. Correcto, ahí vemos como toda la tabla se ha centrado mediante este align. El right para la derecha, left para la izquierda, o por defecto ya viene hacia la izquierda. Pero acuérdate que lo que se ha centrado es la tabla, más no el contenido del texto. Bien, aquí tengo mi tabla 1, y más abajo con un salto de línea, un BR que me delimite, vamos a crear una tabla nueva. Entonces creamos nuevamente la etiqueta table y delimitamos nuestra tabla número 2 en este momento. Empiezo con mi primera celda para poder crear la tabla. Por lo tanto, tengo que tener una fila mínima, y dentro de esta fila mínimo una columna. ¿Sí? Aquí vamos a poner como encabezado tabla número 2, y vamos a hacer una pequeña tablita de datos. Voy a copiar TR y a cerrar TR. Digo que voy a copiar esta fila porque es lo que más vamos a crear. Una fila, fila 2, fila 3, se me ocurre fila 4 en caso de que la queramos más adelante, y un TD aquí en mi primera columna, en mi primera celda,
voy a poner algunos datos. Voy a solicitar el nombre, ¿sí? Y en otra celda, por lo tanto creo otra columna, voy a agregar lo que es la contestación de este nombre. Aquí pongo la palabra nombre y acá voy a poner mi nombre, Jorge Álvarez. Algunas personas insisten en que agregue esto. Realmente no le veo importancia, pero lo voy a hacer por protocolo simplemente, pero realmente no le veo mucha importancia a las cuestiones de título. Control G para guardar los cambios y voy a ver cómo me va quedando mi segunda tablita. Aquí vemos el contenido que tengo. Acuérdate de que a nuestra primera tabla le pusimos un atributo para mostrar los bordes, justamente el atributo border. Border igual 1, control G, F5, ya vamos viendo cómo va tomando forma nuestra tablita. Y en las otras filas voy a seguir creando TDs. Voy a tener copiado esto de aquí, control C, para pegar las veces que requiere. Entonces TD, acá vamos a agregar el curso o año, básico. Pues vamos a poner la palabra curso, no sé para qué año te puede estar sirviendo. Yo en realidad estoy haciendo estos tutoriales para unos estudiantes de la unidad educativa Don Bosco, principalmente para lo que es el 10º año de básica, pero este video también le puede servir a muchas otras personas, por eso el ejemplo es nomás con la palabra curso. Y vamos a poner como curso referencia 10º y un paralelo X puede llamarse, ¿no? Control G, voy a guardar, F5 para ver los resultados y vamos viendo lo que está pasando. Bien, en la fila de abajo pues creo una columna y otra columna. Aquí voy a poner la dirección o el teléfono. Vamos a agregar el teléfono, y en la celda de acá pues vamos a poner un teléfono ficticio, 09 68 63 01 61, teléfono celular. Control G, vamos a ir viendo. A mí me gusta por cada vez que escribo o que edito el código ir viendo los resultados para corregir de manera inmediata en caso de que algo esté pues mal. Bien, vamos a aplicar nosotros aquí el atributo de call span. El número de columnas que me voy a expandir va a ser 3. Ya van a ver el por qué. Control G. En realidad tengo 2 columnas, pero ya van a ver por qué, porque necesito un tercer espacio, una tercera columna. Control G, F5, y obviamente al no haber creado la tercera columna solamente se expande esas 2 primeras, pero lo dejamos en 3 porque ya van a ver que si nos va a servir. Teléfono, aquí vamos a agregar las 3 columnas. Aquí sí voy a agregar las 3 columnas. Voy a poner lo que sería la dirección. Contesto mi dirección. Para el efecto
yo todavía estoy en el sector de Santas Vainas, en la ciudad de Esmeraldas. Control G, vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? Y ya veo aquí que está creado el espacio de mi tercera celda, pero ¿para qué la voy a ocupar esta celda? Por el momento voy a poner la palabra foto, F5, y es porque la voy a utilizar para ubicar una foto. Esta foto, ¿qué tamaño va a tener? Va a ubicarse en esta delimitación, 1, 2, 3 y 4 columnas, perdón, 4 filas. Por lo tanto, yo voy en esta celda, voy a modificarle o a agregarle un atributo que se llama row es de columna, row span, call span para expandirse en columnas y row span para expandirse en filas. Corrección, yo dije que row es de columna, row hace referencia a las filas. Rows span, vamos a ponerle, ya veo que son 4, control G y F5. Ok, aquí ha pasado algo. Bien, al parecer no es lo correcto que yo lo ubique acá, control X. Lo correcto es que si la quiero expandir, tengo que ubicarla en esta fila y se expanda hacia abajo. Por lo tanto, donde va el nombre, aquí al lado, es donde la voy a agregar. Le voy a agregar la foto, control G, y ya vamos a ver F5. ¿Sí? Tendría que haberla agregado acá arriba. Y esta se expande hacia abajo. Ese era mi pequeñísimo error, pero ya está corregido. Y aquí, en vez de la palabra foto, pues podríamos agregar una imagen cualquiera. Voy a buscar una imagen. Una imagen de Don Bosco, solo por ser el patrono de la institución donde trabajo, donde doy clases. La voy a descargar. En este caso voy a guardar la imagen como. Para darle una ruta, pues tengo que ubicarla, esta imagen, en la misma carpeta donde estoy creando la página web. ¿Sí? Esto es muy importante, no puede salirse ahí, como ya habíamos hecho en otras prácticas. Y en vez de la palabra foto, pues aquí voy a agregar esa foto, esa imagen. Y para esto la etiqueta IMG, que es una etiqueta que no tiene cierre. La etiqueta IMG trabaja con el atributo sources o src, que significa sources o fuente. Me va a indicar dónde es el origen. Y como está en la misma carpeta, ya veo aquí, voy a ver el nombre, tengo que escribirlo tal y como me aparece allí. Don Bosco con minúscula, guión medio, entre las dos palabras. Entonces con minúscula, Don guión medio Bosco, y lo más importante, ver el tipo de archivo. Dentro de las propiedades voy a revisar qué tipo de archivo es. Un archivo .png, minimizamos, voy a aceptar, y el archivo es .png. Control G para guardar y vamos a ver los resultados. Estoy equivocando acá. Actualizamos y ya vemos el resultado que hemos obtenido. ¿Sí? Bien, voy a agregarle aquí algo más, una última fila donde vamos a ponerle lo que sería mi correo electrónico en este caso. Bien, aquí
Por lo tanto voy a crear en la parte de abajo otra fila, cierro esa fila, estoy con minúscula, te dije que no había ningún problema, td, voy a cerrar td, casi cometo un error, y aquí voy a poner la dirección de correo o el mail, Álvarez c.jorge88 @gmail.com. Control G, vemos los cambios y lo quiero expandir, esa celda la quiero expandir a 2 columnas más, por lo tanto voy a ponerle el atributo call span igual a 3, control G, F5 y ya vemos aquí. Y pues lo otro es que voy a centrar mi tabla también, voy a centrar esta tabla, voy a poner el atributo align igual center, guardar, F5 he centrado mi tabla, pero si te das cuenta el texto no se ha centrado, el texto lo voy a centrar con la etiqueta center, abro center y también voy a cerrar center en este momento, control G, F5, ¿sí? Y todo lo que es texto, pues este lo voy a manejar con un título 4, se me ocurre, cierro ese título 4, un H4, control G, F5 y ya vemos allí. Ya dependerá de tu ingenio, de tu creatividad para las tablas que yo te pondré como tarea, ¿sí? Una vez que yo te envíe la tarea, ¿qué vas a hacer? Me vas a traer impreso dos cosas. Me vas a traer impreso el código y la captura de la imagen que te dio como resultado, ¿sí? Sería en este caso, si lo trabajamos en Word, pues tendrías que poner el código que te resultó en HTML, lo copiamos, lo vas a pegar en Word y también me vas a dar como resultado la captura con Impress. En Word me vas a pegar el resultado de la tabla. Esto va a ser una tareita que me va a mostrar cuál fue tu resultado, o si bien ahí no hay problema, yo te acepto blanco y negro a color, la impresión no importa. Este es la idea de la tarea. La tarea te la voy a dejar publicada en mi blog, ¿sí? Ok, esto es solamente indicándote cómo tendrías que hacer. Obviamente tienes que agregar tus datos como membrete. Bien, esto sería todo en cuanto a la creación de tablas. Si tú ya quieres darle colores o agregarle otro atributo, pues ya es parte de tu ingenio. Más adelante trabajaremos con atributos más avanzados en lo que respecta a tablas, por ejemplo el ancho y el alto de cada una de las celdas. Esto es todo, pues cierro mi tutorial. Pasen muy buen día.